Ok, reciban todos una cordial bienvenida. Hoy 27 de octubre vamos a dar apertura a nuestra tercer sesión del Diplomado Innovación Educativa. Para mí es un verdadero gusto, un verdadero honor presentar a nuestro gran amigo, el doctor Amílcar, desde Argentina. Inicialmente, los agradecimientos infinitos a Amílcar por su tiempo, su espacio y mil gracias por compartir con cada uno de nosotros su amplio repertorio a nivel internacional y sus conocimientos. A todos una cordial bienvenida y antes de continuar y dar apertura formal al diplomado, denme la oportunidad de hacer la presentación de nuestro gran compañero Amílcar. Director y socio gerente de la empresa Human Touch en Argentina, consultor de recursos humanos, educación y ventas, trainer en neuroventas, certificación PLab, miembro Good Red Mundial de conferencistas, mentor, creador del sistema de capacitación Alcense, disertante en la séptima Cumbre Mundial de Liderazgo, Motivación y Valores 2019, autor de los libros Mis secretos para vender más Argentina y 22 gramos, El alma del vendedor Argentina, colaborador en el libro Estrategias para la competitividad de las MIPIMES, Universidad Autónoma de Chiapas, México. Ha dictado conferencias para auditorios de hasta 2.000 personas en 18 universidades y en centros comerciales, industriales, escuelas de negocios, ONG de Argentina, México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay. Para nosotros es un verdadero gusto, un verdadero placer tener la participación de el doctor Amílcar. Amílcar, bienvenido, el espacio y la sala es toda suya. Hola, muy buenas noches. Un gran saludo, un afectuoso saludo de Argentina. Aquí con una temperatura de unos 35 grados, estamos entrando en la primavera, un mes más o menos, así que con calorcito. Yo los quiero invitar porque me gusta verles la cara, a mí me gusta estar frente a frente. En este momento, por la pandemia ya nos acostumbramos a la parte virtual, pero sí me gustaría que por favor enciendan su cámara, quiero verles la cara, quiero saber con quién estoy y quiero conectar, aunque sea virtualmente, pero quiero que conectemos todos los que puedan, así es más fácil para mí poder transmitirles los conocimientos y ver un poco cómo reaccionan a lo que yo les, ¿no? Ahí estamos, Harold, Iván, Isa, le pido, Catherine, Hugo, Yamileta se conectó, muy bien, muchas gracias. Todos los que se puedan. ¿Escucha, Jairo? Sí, doctor Amílcar, hasta allí se le escucha normalmente. Al auditorio estamos haciendo una prueba con el Bien. doctor Amílcar antes de dar inicio a nuestro diplomado y no sé, de pronto por la conectividad, no sé qué puede estar pasando. Existen algunos espacios, pero muy cortos, en donde interfiere el audio y poco se le escucha, pero es muy, muy leve. Así que sabrán comprender que esto ya es cuestión netamente de la conexión. Pero sí se le escucha normalmente, doctor Bien. Amílcar. Me dice. Allí se perdió un poco la conectividad, doctor Amílcar. Allí ya no le escuchamos. Profe Pedro, cuénteme. No le escucho. Active su audio, por favor. Lo tiene activo, pero no le estoy escuchando. No le escucho nada. Ahí no tiene el audio activo, profe Pedro. No, no le escucho. ¿Alguien, por favor, que pueda activar su audio para ver si es en términos generales o solo él?
Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe Buenas José, ¿cómo noches. está? Buenas noches a los demás y les escucho. Buenas noches, profe. Profe Luz, ¿cómo está? Buenas Buenas noches, noches. profe. Buenas noches. Buenas Bien, noches. gracias, sí, señor. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches. Eh, no sé qué puede estar ocurriendo con la conectividad desde Argentina. Precisamente estamos hablando de la dificultad que existe. Esperemos que el doctor Amilcar vuelva a conectarse nuevamente. Démosle un espaciecito. Mientras tanto, vamos haciendo alguna intervención. Profe Pedro. Profe Pedro, todavía no le escuchamos. Bueno, ¿qué les parece si mientras tanto le damos un espacio y tiempo al doctor Amilcar? Eh, Ahí me dialogamos un escucha. poquito. Ahí sí ya, profe Pedro, ¿cómo está? Ya. Bueno. Buenas noches. Se presenta Pedro León Torres Burbano para este tercer evento de capacitación. Esperamos participar activamente pues, en todas las inquietudes que tengamos. Y bienvenido, doctor Amílcar, a esta instrucción. Esperamos que los resultados sean como se han venido dando hasta hoy. Soy abogado, litigante, hace 22 años, trabajo en Pasto y en toda la República de Colombia, asumiendo casos laborales, de pensiones y demandas al Estado. Esa es mi actividad. Gracias, profe Pedro. Esperemos un segundito. A ver si Ahí estoy, a ver. Ah, perfecto, Amilcar, ahí le estamos escuchando. Hola, hola. Sí, ajá, correcto, le estamos escuchando. Por ahí. Ahí se está iniciando. Ajá, Ahí estamos. correcto. Ya. Ahí tiene que salir la cámara ahora. La cámara Ahí estamos, a todavía ver. no lo podemos mirar. El audio sí está correcto. Ahí debe estar cargando, ahí va a aparecer, ahí va a aparecer. Ok. El que tuvo un problema. Ahí ya no le escuchamos, Amilcar. Ahí está todo. Ahí va. Ya. Buenas noches. Un poquito de paciencia, por favor, la tecnología todavía en América Latina se ve que no es lo suficientemente eficiente. Tranquilo. A ver. Tenemos el espacio para Ahí. poder dar inicio. Está activada la cámara, así que tiene que aparecer. No, la cámara no. Ahí aparece una imagen de usted con alguien más, pero es Con mi socio. Ajá, es una imagen nada más. Pero la cámara todavía no está activa. El audio sí está correcto. Sí, es la tapa de una revista que estoy con mi socio. A ver. Tranquilo. Sí. Organice su equipo. Aquí le Ahí va. esperamos con todo gusto. Ahí tendría que aparecer porque está la cámara conectada, el micrófono conectado, está todo. Pero yo también que no veo, no está bien. A ver ahora. Ahí vamos. Ahí tendría que aparecer la imagen, a ver. Ahí lo vemos perfectamente y el audio está correcto. Porque la cámara está con. Ahí lo podemos ver con normalidad. Bien. ¿Puede, por favor, conectar el. Genial. Bien. El tema que vamos a tratar
Pigmalión, mientras el compañero Jairo puede publicar el PowerPoint, yo les voy a ir contando la historia de Pigmalión, que es con L-I, Pigmalión. Era un escultor que era muy bueno. ¿Hacen así? ¿Se escucha? Ahí ya, por momentos se hace pausa en el audio y la imagen y luego ¿Se vuelve a escucha? retomarla. La conexión no es... Bien. En mi humilde opinión, buenas Sí, tardes, porque- sería mejor que apaguen las cámaras los compañeros. Eso ayuda a que haya mejor conectividad del que está hablando. Así es. Solo Bueno, que el profe vamos a tomar la sugerencia. solicitó que le pusiéramos cámara. Por eso estamos con... Vamos a probar. Bien, ahí me escuchan mejor. Correcto. ¿Se normalizó ahí? ¿Se ve bien? Sí. Bien, bueno. Bueno, los técnicos estuvieron hace una semana porque dejan todo nuevo, pusieron cables nuevos, receptores nuevos, pero no sé si es mío o de ustedes, pero bueno, no pasa nada. Yo no me pongo nervioso y afronto lo que me toca y vamos a charlar bien. Bueno, les contaba que lo que vamos a llamar Pigmalión, el efecto Pigmalión refiere a un escultor que decía que él se quería casar con la mujer perfecta, pero no la encontraba, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Esculpió una estatua, le fue dando forma y la empezó a pulir y quedó una mujer maravillosa. La canción le puso tanta pasión y estaba tan hermosa que le pidió a la diosa Afrodita que le dé vida, porque él la quería ser su mujer. Y la diosa le concedió ese deseo, para lo cual se casó y la llamó Galatea. Galatea la llamó a la estatua, que después fue su mujer, gracias a la diosa. ¿Para qué queremos iniciar con esto? Muy resumido la historia de Pigmalión, se la cuento así para no demorar tanto haciendo una introducción. ¿Por qué? Porque se dijo del tema de la profecía autocumplida. Cuando uno cree que las cosas van a suceder, suceden, y cuando uno tiene fe que sucedan, pasan, y al revés, cuando uno desconfía de que las cosas, o cuando realmente tiene pocas expectativas, es cuando las cosas no se logran. Pero realmente esa falta de autoconfianza que el profesor, en este momento el catedrático o la persona que puede plantar esa semilla en la cabeza del alumno, ¿no? Muchas veces no alcanza. Hay un ejemplo, en una escuela se dividió a un grupo de alumnos de quinto grado, se lo dividió en dos grupos. Que le iban a dar una serie de problemas que le iban a poder resolver más o menos en 5 o 6 horas, que ellos eran los más inteligentes y que seguramente lo iban a resolver en menos tiempo. ¿Qué pasó? Lo resolvieron en 3 horas, porque inteligentes. Y en realidad los grupos estaban divididos al azar, estaban divididos aleatoriamente. Al otro grupo le dijeron, miren, por una cuestión de respeto se lo tenemos que dar a ustedes también estos problemas para que lo resuelvan, pero ustedes son los menos inteligentes. No tienen el coeficiente intelectual tan alto. Así que se los damos igual para que lo resuelvan, pero en realidad no lo van a poder resolver. ¿Qué pasó? Esa gente resolvió la mitad de los problemas. Igual, con la misma cantidad de gente, con los mismos elementos, a uno le dijeron que podían, lo lograron en menos tiempo, a uno le dijeron que no podía, no lo lograron. Muchas veces depende el éxito del conocimiento, depende de cómo el profesor le da autoconfianza a ese alumno de que puede, que aunque sea difícil lo va a poder lograr, y aunque no sea una materia, aunque no sea un tema que a él le atrape, o que a lo mejor no es tan bueno, hay gente que es bueno para la ciencia exacta, otro para las humanidades, otros tienen habilidades para pintar, para tocar el piano, para el deporte. Entonces, cuando uno no es su habilidad que tiene natural, es como que le cuesta. Si el profesor lo anima, funciona. Ahora, no alcanza.
no alcanza. Hay que generar una motivación y hay que agregarle distintos tipos de herramientas para que esto funcione. Vamos a publicar el PowerPoint y vamos a ir viendo qué herramientas lleve el conocimiento y yo no fracase en el indicando el PowerPoint. Seguramente están las placas de presentación. Un segundito. Bueno, doctora Milcar, quiero pedirle un inmenso favor. Algunas personas están ingresando, entonces, si, por ejemplo, yo aquí por favor me confirma si están viendo la presentación del doctor Amílcar, las diapositivas. Correcto. Sí, señor. Si de pronto, si de pronto yo escucho que alguien me está solicitando el ingreso a la sala, le pido mil excusas, doctora Amílcar. Voy a hacer lo siguiente, voy a salir de aquí, admito a la persona y luego vuelvo a la presentación. ¿Nos permite, por favor? Presentación de diapositivas. Ok. Ese es el problema. Ya. Ok, ahí está correcto la presentación, doctora Milcar. Ahí ya no le escuchamos al doctor Amílcar. Sabrán comprender, compañeros, que estas situaciones a veces se salen de nuestras manos. No sé qué puede estar ocurriendo, pero es la conectividad, obviamente, de un país a otro, como que puede de pronto interferir en algún sentido. Esperemos a ver si reanuda nuevamente el audio y la imagen, el video. A ver. A ver ahí. A ver ahí si se ve, porque... A ver. ¿Ahí me escuchan y me ven? Por ahí ya, correcto, Amílcar. Sí. Porque ahí entré con el celular porque con la computadora tenía problemas. El celular cuando no anda el Wi-Fi está el 4G. ¿Ahí se escucha mejor? Ajá. Sí, mucho mejor. Perfecto. Bueno, les decía, estamos ahí con si puede publicar el PowerPoint, que no quede en previo, sino que publicarlo, poner presentación de diapositivas, desde la primera, Ajá. presentación de diapositivas, arriba. Esa es la primera, Amílcar. No, arriba, ir a la función arriba, donde están las herramientas, barra de herramientas, donde dice presentación de diapositivas desde la diapositiva actual. Publicarlo. Presentación de diapositivas. Pide ampliar. Ahí está. Bueno, la próxima, por favor.
Ahí está. A la próxima. Otra. Una más. Bueno, ahí está la figura del escultor que estaba esculpiendo. Falta una más. Y ahora pasamos a la próxima. Estaba esculpiendo a Galatea, que era que iba a ser la mujer de su vida, la que Afrodita le permitió que se transforme de estatua a mujer para que sea su esposa y tengan hijos como así lo hicieron. Entonces, no solamente alcanza cuando uno tiene un grupo de alumnos decirle que lo pueden lograr, sino que hay que utilizar herramientas para demostrar que es fácil o que es sencillo o que él se lo va a explicar de una manera sencilla. Pasamos a la siguiente, por favor. Para utilizar herramientas, siga, para demostrar que es fácil y sencillo. Adelante. El efecto Pigmalión en la educación, podríamos resumirlo, un clic más, que es la creencia de los profesores más las acciones de los profesores, sumado a las creencias de los estudiantes, más las acciones de los estudiantes, van a producir los resultados. O sea, creencias y acciones de profesores, creencias y acciones de estudiantes terminan dando resultados. Ese es el efecto Pigmalión en la educación. Ahora, como sabemos que estamos en América Latina, pasamos a la próxima placa, y ahí uno más dice, mis condiciones no me favorecen. Yo trabajo en una escuela, en una institución educativa que es pobre, una escuela muy humilde, que no hay recursos, no tenemos conexión a internet, no tenemos ningún tipo de subsidio o la plata que nos manda el Estado no nos alcanza para nada. ¿Se puede o no se puede hacer las cosas? La respuesta contundente es sí se puede. Se puede aplicar el efecto Pigmalión para que los alumnos aprendan en cualquier medio. Y ahí le voy a pedir al doctor Jairo si puede pulsar ese cuadrado anterior, pulsar abajo, es un video, ahí está, y vamos a escuchar una cosa. Ahí está. Bueno, vamos para atrás sin el video, por favor. Una para atrás, ahí nomás. Ese señor tiene una guitarra. Prácticamente, diría un amigo mío, la hace hablar a la guitarra de lo bien que tocan. Ahora, si a mí me dan esa guitarra, o a lo mejor alguno de ustedes que nunca tocó una guitarra, seguramente no vamos a poder sacar ningún sonido. Y no es porque la guitarra sea mala, no es porque las cuerdas no estén bien, es porque uno no sabe tocarlas. Entonces, nosotros, si no tenemos éxito con nuestros alumnos, no es porque nuestros alumnos sean malos, o sean humildes, o sean porque puede ser que usted esté en un colegio de muy alto nivel, y a lo mejor los alumnos no le creen, o lo subestiman al profesor. Entonces, cuando la cosa no funciona, no es culpa de la guitarra, sino es culpa del guitarrero, señores. O sea, no es culpa de los alumnos, sino que es culpa del docente. Ustedes seguramente me dirán, los que están ejerciendo puntualmente, me dirán, Amílcar, usted no sabe cómo están los chicos aquí en Colombia, cómo están los niños aquí en Colombia, de rebeldes, de contestadores. Nosotros en Argentina decimos una palabra que es maleducado, cuando una persona es grosera. Bueno, quédense tranquilos que en Argentina es peor. Y en toda Latinoamérica está más o menos de la misma manera. Las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, todos son personas que vienen con otra impronta, desafían permanentemente, desafían a todos al que encuentra delante. Entonces, lo que quiero yo hacerle es mostrarle que ante todas esas adversidades le vamos a brindar muchas herramientas para que puedan surfear, para que puedan realmente tener éxito. Que esto es infalible, no, le estaría mintiendo, pero que les va a achicar mucho el margen de error y que les va a agrandar mucho el margen de eficiencia en la medida que ustedes lo vayan internalizando, quédense tranquilo que sí, porque yo lo tengo probado hace 20 años esto, así que, y todos los días lo voy perfeccionando y todos los días lo estoy
buscándole nuevas formas o formas creativas de lograrlo. Por favor, pasamos a la próxima placa. Bueno, acá hay un gran secreto, que es que debo tener un factor sorpresa. Si no tengo factor sorpresa, no hay deseo y nuestro cerebro se anticipa a lo que ya va a venir y se anula y se aburre. Y en los chicos, en los niños, realmente es mucho más marcado eso, que el chico se aburre permanentemente, porque la cabeza del niño es como la de un videojuego. ¿Cómo es un videojuego? El videojuego, usted tiene distintos niveles. Permanentemente juega un nivel y juega, llega a otro nivel y gana y llega a otro nivel. O cuando, si no, fijémonos cómo son las cosas que publican en YouTube, las cosas que publican en Instagram, los TikTok, ¿cómo son? 30 segundos, 50 segundos, 1 minuto. Son cosas cortitas, pequeñas cosas, y el chico puede llegar a ver 50, o puede llegar a ver 80, o puede llegar a ver 100, porque es como una droga. Pero si usted le dice que va a haber un minuto de 12 minutos, no lo mira. Necesita pequeñas grajeas. Entonces hay que permanentemente sorprenderlo, que no es fácil, pero sí vamos a dar muchas ideas y sí vamos a ayudar para que ustedes puedan derribar un poco todos esos mitos y esos bloqueos. Así que si no hay sorpresas, si no hay ese factor de fascinación, el efecto Pigmalión, que es que lo que nosotros queremos transmitir hoy, se muere. Vamos a la próxima, por favor. Hacer clic en esa, a ver si eso. Bien, pausa. Eso es un electrocardiograma que generalmente le ponen a la gente cuando está internada en un centro médico, en un sanatorio, en una clínica, en un hospital. Y ¿qué pasa cuando ella hace pip, pip? Eso significa que uno está vivo. Cuando eso hace pip, significa que está muerto. Bueno, su mensaje, su oratoria frente a un grupo de alumnos, si no sube y baja como ese electrocardiograma, también está muerto, porque si es monótono, si es plano, eso realmente es un somnífero para la audiencia, ya sea virtual o presencial. Entonces, lo que tenemos que entender es que nuestra oratoria tiene que tener picos altos y picos bajos, picos altos y picos bajos. Imagínese usted un político que está en campaña y habla, siempre. No, usted tiene que generar esa fuerza, esa energía, y después tiene que bajar. Entonces lo que vamos a ver hoy es, les voy a contar una historia, es realmente algo extraordinario. A mí me pasó que yo pensaba, cuando a mí me lo enseñaron, de que no era importante, y luego cuando entendí, ¡wow! O sea, uno va subiendo y va bajando, crea misterio, sube, baja, cuenta, y ahora vamos a desarrollar y vamos a poner muchos ejemplos de esto, porque si no hacemos esas subidas y bajadas, que significa que el cerebro tiene que hacer como que sintonía, ¿no? Para poder escucharnos, el cerebro se duerme o se bloquea. Entonces uno puede hablar 4 días y la persona no entendió nada, por más que lo esté mirando y esté tomando nota. Pasamos, por favor, a la próxima placa. Bueno, hace un clic más secretos. Ahí lo vamos mostrando de a uno, ¿no? Se los muestro todo y lo vamos mostrando de a uno. Hay que asumir riesgos. Hay veces que el docente no se anima, el profesor no se anima, porque tiene miedo de quedar el ridículo, porque tiene miedo, porque conoce a su audiencia y a sus alumnos, y dice que son difíciles. Bueno, hay que tomar riesgo, hay que hacer cosas y tomar riesgo. Lo único que puede pasar es que te vaya bien. Entonces, tome riesgo, vaya introduciendo pequeñas cosas y piense que le va a ir bien. Un clic. Todo lo que uno dice tiene que dar el ejemplo. Si uno dice a los alumnos que hay que ser prolijo, el profesor tiene que ser prolijo. Si uno dice que hay que ser educado, el profesor debe ser educado. Si uno dice que hay que ser detallista, el profesor tiene que ser detallista. Uno tiene que predicar con el ejemplo, porque el alumno es como su hijo. Bueno, acá hay gente que por ahí no tiene hijos, pero uno como hijo, ¿qué miraba? ¿Lo que mi padre decía o lo que mi padre hacía? Miraba lo que su padre hacía. Entonces, el ejemplo es realmente muy fuerte
para generar esa empatía y esa motivación con el alumno. Un clic más. Humanizar la clase. ¿Qué significa eso? Que si uno permanentemente habla protocolarmente, bueno, estamos reunidos, fíjese cómo empecé yo hablando distendidamente, la presentación me la hizo el doctor Jairo, pero la idea es hablar naturalmente, decir, bueno, hoy vamos a hablar tal tema, no, hoy de acuerdo a la currícula presentaremos tal tema que corresponde al capítulo 1. Cuando usted dijo todas esas palabras, el alumno ya se durmió y ya le perdió la atención y después es muy difícil rescatarlo. Es como que lo tiró dentro de un pozo y después tiene que sacarlo. Entonces, el alumno ya sabe que tiene que estar ahí porque es la currícula, porque es lo que le corresponde. Entonces, ¿cómo les va? Y vamos a empezar a hablar de este tema y vamos a generar esa empatía que le vamos a dar algunas ideas. Dentro de esa clase, uno puede decir, no, y ¿sabe lo que me pasó? Yo una vez estaba al lado de ustedes, me llevé un susto. O sea, uno cuenta, sale de la currícula y entra, me dio un susto, o habla de otra cosa y dice, no, pero yo tenía un miedo bárbaro, yo no quería decir nada porque tenía miedo que me reten. Bueno, en el caso de ustedes pueden hablar. Entonces, si uno de alguna manera descontractura y humaniza la clase, eso le da otro carácter, le da piel al alumno y dice, él es como yo, no es un ente, un robot que viene y me habla y me quiere transmitir conocimiento como si fuera que me quisiera poner un pendrive, un cassette, como se decía antes, o un CD, o me quiere implantar un chip con el conocimiento. Es una persona que me lo tiene que transmitir de otra manera. Y humanizar ese lenguaje es fundamental. ¿Podemos pasar a la próxima placa, por favor? Bueno, hay una cosa que yo estoy cada vez más desorientado porque a medida que uno viaja y tiene que dar seminarios en el exterior, más se prepara, más se estudia, y a mí me pasa que me pasa algo muy, muy interesante, y se lo voy a explicar con esos dos círculos. Imagínense que ese círculo pequeño fuera la tapa de una botella de la gaseosa, de una gaseosa o de un agua o de alguna botella que uno cuando pide algo refrescante en un bar, o en un, no sé, tal, sí, en un bar, le traen una botella de agua, suponete, ¿no? Entonces, el tamaño del primer círculo es cuando uno sabe poco. Cuando uno sabe poco, lo que está afuera, que cree que es lo que no sabe, es poco. O sea, si yo estoy en educación, pienso que tengo que aprender sobre, una vez que sea mi materia, yo doy geografía, o yo doy matemática, o doy física, o doy artes visuales, lo que sea, pienso que si yo sé hacer mi materia, digo, bueno, lo que tengo que aprender es sobre didáctica. Cuando voy expandiendo y voy leyendo, me doy cuenta que tengo que saber de psicología, de biología, de marketing, de oratoria, de distintas disciplinas, de antropología, distintas disciplinas que hacen de neurociencia, que hacen a que todo eso me cierre mejor. Entonces, empiezo a agrandar mi círculo del saber y cuando es grande de la forma de un plato, que ya sé bastante, me doy cuenta lo que está afuera que lo que no sé. Mientras más sé, me doy cuenta que lo que me falta saber es tremendo. Entonces, una de las claves para poder desarrollar con más eficiencia y poder entender a sus alumnos es leer de cosas complementarias, como decía, psicología, biología, de oratoria, de neurociencia, porque eso me facilita, me hace ser más preciso con mi mensaje o con mi lenguaje, con mis ejemplos. Entonces es muy importante abrir el campo, no solamente la pedagogía, la didáctica, sino que a todas las ciencias complementarias que hacen que esa psicología aplicada a la pedagogía me funcione. Próximo, por favor. Bueno, acá va a estar la clave. Esta es la médula de lo que le quiero transmitir. El interés del alumno se divide en tres. Generar el interés para que me escuche es como poner el mismo canal que vamos a ver. Si a uno le gusta ver el partido de fútbol, pone el partido de fútbol. Si a uno le gusta ver la novela de la noche, pone la novela, y el que le gusta ver el noticiero, pone el noticiero. O sea, tenemos que generar sintonía. Para atrapar esa sintonía, para que todo el mundo alinee
el mismo canal y vea el mismo canal que yo estoy transmitiendo, tengo que generar interés. Ahora vamos a explicar cómo nos valemos con 0 pesos prácticamente, podemos generarle interés al alumno. La segunda parte es en el desarrollo de la clase, cómo sostener ese interés, porque si yo sostengo el interés y después cuando voy a desarrollar la clase se me cae ese interés, nosotros tenemos una frase de Argentina que dice estoy al horno, ¿no? Como que estoy muerto, porque ya la gente se me metió dentro del pozo y tengo que entrar a sacarle a uno, eso es imposible. Hay herramientas también para poder sostenerlo. Y por último, cuando termino la clase, tengo que proyectar el interés para la próxima clase, para que el alumno venga con la expectativa de qué va a haber, qué va a pasar en la próxima clase. Entonces tengo que generar herramientas para proyectar ese interés a la próxima clase y después engancharlo. Tal como pasa con los capítulos de las series que se miran en Netflix o en ese tipo de plataformas que uno ve películas, que uno baja la serie y la va viendo. Uno, ¿por qué ve una y quiere ver la segunda? Porque le dejó de expectativa y después quiere ver la tercera. Y hay algunos que se ven como 10 capítulos en un día, que me parece una cosa de loco, pero bueno, así está hecho la psicología y así la neurociencia lo descubre, y después también la inteligencia artificial, y después, bueno, se van modificando esos patrones. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bien, vamos a ver la etapa 1. Próximo. Bueno, un clic. Bueno, contar historias. Cuando uno dice, bueno, como yo por ejemplo hice recién, bueno, yo les quiero contar el efecto, les voy a mostrar cómo es el efecto Pigmalión, pero para eso les voy a contar una historia, que es la historia de un escultor que se llamaba Pigmalión, que hizo una escultura que se llamaba Galatea, que era perfecta. Empecé con esa historia. Entonces la diosa Afrodita le concedió el deseo de que esa persona tome vida. Arranqué con una historia para atraparles la atención a ustedes. Un poco, no sé si funcionó porque no estaba bien el audio en ese momento. Entonces, la idea es que uno tiene que entender que necesitamos generar expectativa, y contar historias es algo genial, porque desde chicos siempre nos gustó que nuestro papá, nuestro abuelo, nuestro vecino, nuestros hermanos nos cuenten historias. Así que es una excelente herramienta, cuesta 0 pesos para poder atrapar la atención. Un clic. Hacer preguntas sobre un tema de actualidad. Por ejemplo, ahora viene el invierno en Colombia, o viene el verano en Argentina. Empezar a hacer alguna cosa, aunque no tenga nada que ver con el tema de la clase, ¿no? Bueno, a ver, ¿a quién le gusta, por ejemplo, no sé, tomar café con pan, ¿no? ¿A quién le gusta leer al lado de una estufa, de un caldero, de un leño? Y lo saca de esa, como el boxeador el boxeador se está cubriendo, está en guardia o está bloqueado. Uno con esas preguntas, todo el mundo quiere contestar. Entonces, esa es otra buena herramienta para sacar al alumno y para captar la atención. Un clic. Ver un video, por ahí uno encuentra, hay tantas cosas gratis en internet que uno las puede usar para decir, bueno, ahora vamos a ver un video sobre tal cosa. Entonces con ese video también yo capto la atención. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Puedo hacer un juego, puedo obsequiar algo. Si bueno, a ver, hoy traje caramelos y le regalo un caramelo a cada uno. A ver, digan, ¿para qué yo traje ese caramelo? Y con un caramelo que cuesta centavos, que cuesta muy poco dinero, uno puede atrapar la atención de la gente. O a veces yo una vez hice eso también. Acá en Argentina se usa un producto que se llama alfajores, que yo he llevado de regalo a Pasto a los amigos de CIE, que son unas tapitas de una masa que tiene un dulce, otra tapa, otro dulce, y después tiene un baño, que es una cosa dulce que es rica. Entonces yo lo tapaba con un lienzo, lo tapaba con una tela, y decía, a ver qué hay ahí, y generaba expectativa con eso. Y no decía nada, y la gente estaba, ¿qué había ahí abajo? Entonces, generar un poco de expectativa con un objeto, o usted trae un martillo, y dice, bueno, a ver, le doy el martillo.
¿Y para qué sirve esto? Y para golpear, y puede ser para tal cosa, y genera todo un debate con un martillo, que lo tiene cualquiera en su casa, que puede ser un martillo, puede ser una flor, puede ser no sé, una aspirina, o sea, un analgésico. ¿Para qué sirve esto? Y genera con una pregunta y un producto, abre la clase y lo saca todo de eje. Por último, usted puede traer un invitado, que puede ser presencial o virtual, ahora que está de moda el tema del Zoom y este tipo de cuestiones. Puede traer un invitado, que eso no siempre se puede hacer, pero yo le estoy dando acá video, hacer un juego, contar historia, obsequiar algo, mostrar un objeto o traer un invitado. O sea, acá en un ratito le nombré 6 ideas. Ustedes pueden agregarle las que quieran, pero el tema es poder captar la atención. O sea, el primer objetivo es captar la atención de los estudiantes. Me gustaría acá, ya que dije el primero, tener algún feedback que mientras yo voy a buscar el cargador, porque el celular no lo tenía preparado para esto, si bien tengo todavía, busco el cargador. Si alguno que quiere hacer alguna pregunta sobre este primer punto de cómo captar la atención. Profe, Ahí estoy. ¿Alguna pregunta? Listo. ¿Alguna pregunta? sí, profe. Sí. Quería preguntarle, por ejemplo, es muy usual que los estudiantes, cuando uno está trabajando en un tema específico, salgan con preguntas totalmente apartes, ¿no? Pero que son de interés de él. O sea, a veces hasta se emociona uno y sigue hablando de eso, pero pues igual hay que, como sea, tratar de seguir con el tema que uno tiene. Esto Un ejemplo, por favor. ¿Perdón? Sí, un ejemplo. Por ejemplo, estábamos hablando de la independencia y el chico le pareció hablar sobre, por ejemplo, educación sexual. Uh-huh. Y a veces pues se va a la clase en eso nomás. Uh-huh. Entonces, Bien. ¿qué tan prudente es como desarrollar el tema? Que es importante, pues también, y cuando no es el área, pero sí, también los chicos a veces es lo que más necesita. Por ejemplo, unos chicos de unos 14, 15 años. Bien. Bueno, la idea es esta. Si uno lo desestima totalmente, el chico queda como que no le importa. Si uno toma la clase con eso, pierde el sentido, porque uno quería explicarle un tema y está haciendo a otro. Entonces, la idea es decirle, mira qué importante poder, mirá, yo tengo esta opinión, pero bueno, la idea es que ahora no le podemos dar profundidad, pero está bueno, sería para otra clase, o al final cuando terminemos lo podemos hablar. Pero darle unos 5 minutos, 7 minutos de cabida, ¿para qué? Para demostrarle que su preocupación también es tenida en cuenta por el profesor, que el profesor respeta ese impulso que tuvo de comentar algo que él lo tenía dentro y no encontró mejor lugar que la clase. Perfecto, profe, gracias. Bien, ¿otra pregunta? ¿Estamos? Bueno, para que me pongan con la manito, si creen que los ejemplos que di son posibles donde ustedes están trabajando o en donde ustedes están desarrollando sus actividades. Poner videos, hacer juegos, contar historias, obsequiar algo, mostrar un objeto o traer un invitado. ¿Son cosas posibles o son cosas muy, muy descabelladas para ustedes? El que dice que está bien, pone una manito. ¿Sí? Bien, bien. ¿Son cosas posibles? ¿Posibles? Sí, sí. Bien. Excelente. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto después les voy a dar algunos ejemplos y como todo hay que practicarlo. Y hay que poner uno y hay que poner otro y uno después va variando, ¿no? El tema, volviendo a la placa anterior, decía,
no que el chico, no, que el alumno no te lea el juego, porque si el alumno sabe que vos siempre vas a contar una historia, y bueno, es como contar el mismo chiste, el mismo cuento varias veces. O sea, yo cuento un chiste, ustedes se ríen, lo cuento de vuelta, hacen jeje. A la tercera vez que cuento el cuento, nadie se ríe. ¿Porque el cuento es malo? No, es porque estoy repitiendo, me estoy siendo obvio. Entonces la idea es ir moviéndolo y siempre hacer algo distinto. Y un día, a lo mejor no hago nada. Y el alumno está esperando, ¿quién es el profesor esta vez? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Y está tan pendiente de que no hice nada que también a veces ir haciendo un mix y ese día no hacer nada, genera también una tensión, porque ¿qué pasó que no hizo nada, profe, hoy? Ah, no, hoy me olvidé. Ah, y ahí puede generar también una empatía. La idea es siempre acortar la distancia con el alumno. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, seguimos a la parte 2. Pasamos, por favor, a la próxima placa. Otra. Bueno, eso es lo que mencioné recién. Mostrar un objeto. Otra. Tener un invitado especial. Vamos a la 2. Ahí está. Etapa 2. Sostener el interés. Acá habla, fíjense lo que dice abajo, en más chiquitito dice, el aprendizaje profundo como meta educativa. La primera parte es sostener el interés. Ahora, el aprendizaje profundo, que después yo le voy a recomendar una bibliografía, que es una persona argentina, que es una de las más reconocidas en el tema de educación, que tiene todo un libro de esto. Yo hoy, en pocos minutos, voy a tratar de resumir qué significa el aprendizaje profundo, que es lo contrario del aprendizaje, ahora no me sale la palabra, se me borró, inerte. El aprendizaje inerte que es conocimiento inerte. No me salía me bloqueé. El conocimiento inerte es cuando usted transmite muchas cosas, transmite, y el alumno las aprende. O sea, usted le da un apunte, le da, o sea, una serie de hojas, no sé si se llama igual apunte ahí que son las fotocopias que uno le da con teoría. El alumno la estudia, usted le da un examen y el alumno la contesta y saca 10. Entonces, usted le dio un texto, la persona lo responde, saca 10. Pero la persona no sabe qué hacer con eso, no lo puede aplicar, no lo entiende, pero sí lo contestó. Bueno, porque lo memorizó y lo contestó. El conocimiento, tal cual, ahí ponen un mensaje de aprendizaje memorístico. Hay personas que tienen mucha memoria. Mi ex esposa sí tenía mucha memoria y estudiaba así. Yo, al contrario, estudiaba con esquemas, con otro tipo de herramientas. El aprendizaje profundo habla, si queremos pasar a la próxima placa, a la próxima, un clic, ahí está. El aprendizaje profundo es uno para atrás. El aprendizaje profundo genera transferencia. Vuelvo a repetir. Aprendizaje profundo genera transferencia de conocimiento, sí. Lo puede explicar con palabras. Si tu alumno lo puede explicar con palabras. Otro clic. Si puede dar ejemplos. Yo te digo, bueno, porque esta herramienta es una nueva teoría, es un nuevo modelo, es un nuevo paradigma. La persona no entiende lo que es un nuevo paradigma. Usted le dice, mire, en vez de ir caminando de pasto a Ipiales, usted se va en una bicicleta, es un paradigma distinto. Y en vez de ir en bicicleta va en carro, y en vez de ir en carro va en avión. Son distintos paradigmas. Llega al mismo objetivo pero con distintas herramientas. Entonces, el conocimiento profundo se genera cuando yo puedo dar un ejemplo, puedo hacer una analogía de lo que quiero explicar. Porque la gente, yo le digo un nuevo paradigma y mucha gente dice cric, no sabe o no puede plasmar que es un paradigma. Entonces, explicarlo con ejemplo. Otra, por favor. Se puede aplicar ese conocimiento para resolver un problema o para querer algo nuevo. Entonces, también usted tiene también tiene que hacer fuerza para levantar un peso y pone una polea por una soga y muestra que con menor esfuerzo puede levantar menos peso. O sea, o pone 3 o 4 poleas, entonces
el peso se va dividiendo por una fórmula matemática, pero puede resolver un problema. Entonces, también eso es aprendizaje profundo. Un clic. Puedo relacionar ese concepto que se sabe de antes o con la propia vida. Algo parecido con lo que yo decía, lo de la bicicleta, o yo pongo un ejemplo cuando doy talleres para líderes, por ejemplo, llevo una semilla, llevo una maceta con tierra y pongo una semilla. Y hago venir a un líder y le digo que le grite que crezca a esa semilla. Y la gente dice, crece, crece, y grita, no, le digo, grita más fuerte. Y digo, no, mejor, no, a ver, vos salí, vení, a ver, venga usted, porque él no sabe gritar, grite más fuerte. Y grita, crece, crece, crece. Entonces hago así con 2 o 3 y le digo, a ver, ¿creció la planta? No. ¿Sirve de algo gritar? No. Bueno, ahí nos damos cuenta que cuando uno le grita a un alumno, a un empleado o a lo que sea, o a un hijo, no sirve para nada, que uno tiene que buscar otras herramientas, pero lo tengo que relacionar con algo también práctico y con algo tangible para que me dé cuenta que lo que estoy haciendo realmente es inútil. Pasamos a la próxima, por favor. Un clic. Bueno, cuando uno explica algo, muchas veces la gente dice, ¿entendiste? Como diciendo, no sé, acá en Argentina decimos una palabra así despectiva que es decir, tonto, decimos, ¿no? Parece que indirectamente no le estoy diciendo tonto, pero le digo, ¿entendiste? Como diciendo, tenés que saberlo si yo te lo expliqué. Por ahí, a ver, ¿qué entendiste del tema? Hacer una pregunta, ¿qué entendiste del tema? ¿Qué te parece? ¿Qué se te ocurre del tema? ¿Qué es lo que más te impactó de esto? A lo mejor, sin decirle, a ver, decime qué yo dije. No porque te lo repite como loro y hagamos el conocimiento inerte. ¿Qué es lo que parte más te interesó? ¿Qué es lo que más te impactó? ¿Qué es lo que te parece más aplicable de esto? Y ahí sabe si uno lo entendió y uno empieza a razonar. Que eso es lo que hay que poner en el mecanismo. El razonamiento de las cabezas, porque la gente no piensa cada vez menos. Y los chicos con los celulares, con todo lo que es fácil de usar, pierden esa capacidad de razonar. Nosotros tenemos que activarla. Clic, por favor. Puedo representar eso que se sabe con una imagen o una metáfora. Yo, por ejemplo, también expliqué lo de la bicicleta, o expliqué lo de gritarla de la semilla, o sea, buscar de aterrizarlo. Nosotros decimos aterrizarlo, que es bajarlo a un ejemplo concreto que la gente pueda entender, ¿no? No seguir con la teoría. Si yo explico lo mismo una vez, 2 veces, 3 veces, la gente me entiende cada vez menos y se bloquea. Explicarlo de una forma, poner un ejemplo, hacer un gráfico, hacer un dibujo, para que eso penetre en la cabeza del alumno. Próximo. Bueno, otra cosa puede ser explicar por qué es importante y establecer cuestiones personales. Próxima. Es importante y la gente aprende cuando se lo puede enseñar a otros. Eso se lo van a decir los biólogos. Yo he hecho muchos cursos con biólogos. Entonces, tú dices, bueno, lo que yo te expliqué, explíqueselo a él. Entonces, cuando uno lo empieza a explicar, lo empieza a internalizar, ahí ya lo aprendió, porque tiene que realmente entenderlo para poder asociarlo y explicarlo. No lo explicó bien, usted lo ayuda, pero que uno se lo explique al otro es un ejercicio fantástico. Y aparte motiva. ¿Por qué? Porque me hace dar cuenta que lo sé. Por ahí por miedo o por ser tímido, yo no quiero hablar, pero cuando digo, bueno, explícaselo como si tuviera... No hace falta que lo haga parar, porque si lo hace parar lo termina de bloquear. Sentado como está el alumno, que uno le explique al otro. Próximo. Bueno, cuando la persona se siente confiada con ese conocimiento y, próxima, ahí termina. Bueno, vamos a los círculos de la comprensión. Un clic, ahí dice, por ejemplo, en la parte de colores, dice familiarizarse, conocer y después comprensión, en la tercera, que es la parte naranja. Vamos a un clic. Menos cobertura, más profundidad. O sea, menos temas y más profundidad de los temas que tenemos que entender, porque es como si fuera la médula o la columna vertebral de la comprensión. El alumno tiene que aprender el concepto central, tiene que aprender
el criterio, por qué es la parte central. Después el resto lo puede estudiar, lo puede leer. Es más, usted se lo da hasta que si tiene un examen que lo tenga a mano. Pero él tiene que entender la parte medular. ¿Para qué? Para que pueda después ver como si fuera la rama del tronco de un árbol, cómo le cuelga las ramas, de las ramas las hojas y de las hojas los frutos. Entonces, menos cobertura y más profundidad. No enloquecerse como para darle montones de temas. Y porque eso está en el programa, está en la currícula, perfecto. Se lo doy como apunte para que lo incorpore, para que lo lea. Pero si entendió la médula, si tiene el tronco del árbol, las ramas se van a poder insertar. Si no tiene el tronco, va a ser un amontonadero de ramas, hojas, frutos, y no va a servir para nada porque no lo va a entender. Otra, clic. Como decía recién, ahí está, muy bien, dice catering, dice contenido de calidad. Menos cantidad de temas y obviamente más tiempo para dedicarle a eso, más ejemplo, más ejercicio, para que eso penetre en la cabeza. Es un amigo mío, en ese surco que tenemos en el cerebro, que ese contenido penetre y le quede. Entonces, hay cosas que yo me acuerdo, no sé, de la escuela primaria, de cuando porque yo era de poco estudiar, pero de mucho entender. Entonces, todavía me acuerdo de muchísimas cosas, de biología, de zoología, había una escuela técnica un año de apicultura, me entiendo en muchas cosas. ¿Por qué? Porque el profesor me hacía generar interés y yo lo aprendí. Y lo que aprendés es muy difícil que te lo olvides. Por ahí cuando no lo entrenás, como pasa con el inglés, o pasa con algunas habilidades, uno cuando no la entrena en la matemática, si no la entrena, uno por ahí pierde la habilidad, pero no pierde el conocimiento, pierde la habilidad y tiene que volver a tomarla, tiene que ejercitarse, ¿no? Muy bien, aprendizaje sostenible. Gracias, Caterine, muy activa, me gusta. Menos conocimiento inerte y más comprensión. Basta de repetir como loro, basta de repetir como loro. Nosotros somos docentes, yo me dedico a la capacitación no formal, porque trabajo con empresas, también trabajo con escuelas, universidades, distintos tipos de instituciones educativas, pero en educación no formal, en motivación y en este tipo de técnicas para ayudar generalmente. Entonces, no repetir como loro. Si uno ahora, no sé, tiene que buscar una capital, está en internet, una capital o leer algo de historia, hay muchas cosas que ya están, hay que desarrollar otras habilidades y menos de repetir como loro. Entonces, de última, que la gente tenga los elementos, para libro abierto. Yo le doy el libro si quiere para hacer un examen. ¿Por qué? Porque le pregunto, tiene que relacionar una cosa con la otra, no copiar lo que dice el libro. Entonces, cambiar también la temática de los exámenes, que esos exámenes me permitan hacer relaciones que la gente tenga que usar la cabeza. Bien. Preguntas, ahí terminaría. A ver, pasar ahora de ver en la etapa 3. Sí, antes de pasar a la etapa 3, preguntas o comentarios de la etapa 2. Preguntas o comentarios de etapa 2. Sí, escucho. ¿Escucho? ¿Había alguien conectado ahí? ¿Alguna intervención, alguna pregunta a mis profes? Esta es la parte más compleja, la parte más complicada y la parte más compleja, porque uno tiene la currícula, el programa del ministerio o de la universidad, que está aprobado por el ministerio y tiene que desarrollarlo, ¿no? Entonces, puede surgirse que alguno me diga, pero esto no es tan aplicable, por eso quiero escucharlos. ¿No? Adelante, Milena. Milena Criollo ha levantado la mano. Harold Iván. Escucho. Había una que escribió algo, si me lo puede leer. A ver, sí, Milena. Escucho. Rocío Urbano dice, lo más importante es que los estudiantes comprendan bien la temática dada. No importa la cantidad, sino la calidad. Estamos de acuerdo. Ese es y vuelvo a insistir.
a insistir sobre lo mismo. Que entiendan la raíz del problema. Si estamos hablando de literatura, ¿cuál es la raíz? ¿Hay alguien que está con el micrófono ahí abierto? Que está en... Sí. A ver, levantaron la mano ahí, que hable a Álvaro, José Álvaro. Ahí está la mano levantada. Sí, muchas gracias. No, yo creo que dependiendo de lo que usted manifiesta, profe, sí, es verdad. A veces, digamos, nosotros nos acogemos a los programas o al currículo, lo que manda pues el Ministerio de Educación, pero dependiendo del lugar, el espacio donde nos encontremos, creo que ciertas cosas debemos modificar y adaptarlo al medio. Ejemplo, nosotros vivimos en la costa pacífica nariñense. Digamos, está el tema, por ejemplo, encontré el tema allí de los medios de transporte. Sí, en la ciudad obviamente vamos a hablar de los medios de transporte como el carro, la bicicleta, el avión y así sucesivamente, pero entonces acá en nuestro medio, los medios de transporte son diferentes a los de la ciudad. Al mismo tiempo tenemos que decirle al estudiante, sí, existen unos medios de transporte que son esto y esto, pero acá en nuestro medio también existe, digamos, la canoa, la lancha, el potrillo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces hay que relacionar eso que, digamos, nos manda el ministerio con lo que tenemos en nuestro medio, ¿sí? Por ejemplo, no es tan importante nosotros conocer la geografía de otros países, sino meternos al lugar donde nosotros vivimos. ¿Qué es lo que hay en el medio? ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá frente a todo eso? Eso quería manifestar. Muchas gracias. Me encantó. ¿Cómo es su nombre? Porque no lo veo en el celular. José Álvaro Anchico. A José Álvaro. Es realmente, pero muy acertado su comentario, y uno tiene que no solamente adaptar el contenido, sino que tiene que adaptar los ejemplos al lugar y ser lo más realista posible, porque si el alumno está hablando de un avión y él viene de una canoa y no sabe lo que es un avión, nunca viajó, poco le va a interesar y piensa que ni siquiera es necesario. Entonces, contextualizar con el ambiente es algo realmente muy poderoso, porque hace de que estamos hablando del mismo tema. No viene un astronauta hablando de... Hace de cuenta que bajo yo ahí en su ciudad, en su pueblo, y le hablo de la luna. La gente nunca fue a la luna, nunca vio la luna, pero yo sí vengo y voy todos los días, en un caso hipotético, ¿no? Entonces hay que hablar y hay que contextualizar con los elementos que ellos conocen. Y los ejemplos que decíamos y las historias tienen que estar basadas en componentes que ellos dominan. No solamente que conocen, sino que dominan. Milena, creo yo, había levantado la mano. ¿Puede participar, por favor? Pedro León también levantó la mano. Pedro León. Sí, a ver, es importante el tema que acaba de explicar, profesor, por cuanto yo soy instructor de cooperativismo y de gestión empresarial. Asesoramos a los gerentes, a los administradores, a las comunidades para formar sus emprendimientos, y la capacitación siempre está guiada hacia la satisfacción de necesidades, hacia la solución de problemas. Allí está el interés, el ánimo, el aprendizaje de los educandos. Bien. Para poder, lógicamente, lo que usted dice, mantener el interés, mantener la atención, mantener ese cerebro despierto, para que aprendan en la práctica la solución de sus problemas con ese modelo cooperativo o de economía solidaria que llamamos aquí en Colombia. Entonces, nosotros atendemos a comunidades marginadas. Por ejemplo, atender a una comunidad de bachilleres es diferente a atender a una comunidad de personas de quinto año o de tercer año. Atender a una comunidad de estudiantes de universitarios o profesionales es totalmente diferente a atender a esas comunidades marginadas, con problemas de violencia, con problemas de desplazamiento, con tantos problemas, y formarles una empresa cooperativa que ellos mismos la dirijan, que ellos mismos la organicen, que ellos mismos produzcan con esa organización soluciones a sus problemas. Entonces, en eso se basa el interés.
Perfecto. Bueno, yo conozco bastante el tema porque, bueno, el año pasado he sido contratado por el gobierno para ayudar a aprender a vender, que bueno, es mi tema de cabecera, ¿no? Porque muchos de los emprendimientos, o el 97%, o 95-97% de los emprendimientos y de los inventos fracasan porque la gente no sabe vender, también porque no se sabe organizar, porque no se sabe administrar. Pero el tema es que primero tienen que entrar el recurso para después poder administrarlo. Y es verdad, el tema del cooperativismo y de la economía solidaria es un tema que está muy en boga en América Latina y hay que profundizarlo porque eso es una gran... La gente quiere un empleo y termina en el Estado, y el Estado no es una cosa infinita, sino que el Estado viene de los impuestos, es todo un lío. Entonces, si uno les ayuda a conseguir su propio trabajo y a gestionar su propio trabajo, eso es genial y genera fuente de trabajo genuina, reparto solidario, y realmente poder llegar a ese tipo de personas explicándole y ayudándolo es realmente maravilloso. Siguiente pregunta, profe Tirso o Michael Paz. Escucho. Un pequeño aporte. Buenas noches para todos. Buenas noches. Mi nombre es Michael Paz, soy docente de educación física. Ahorita pues tengo una maestría en conflicto, paz y ciudadanía. Qué bien. Importante, pues yo vivo en la costa, he habitado toda mi vida en la costa pacífica, y lo que quería aportar es sobre tecnoeducación. Nosotros acá en Colombia, en ciertas regiones, en la Colombia profunda, como se llama, donde no alcanza a llegar el agua potable, no alcanza a llegar la energía, no alcanza porque se quedó en el camino. Hablamos nosotros de educadores, educadores afros, en educadores indígenas, y es importante y relevante esto debido a que nos toca transformar, como le decía el compañero hace un momento, hablarle de los medios de transporte a un chico, de aviones, de carros, de motos, cuando nunca lo han visto, y cuando ellos en los medios de transporte en las comunidades indígenas y las comunidades afros, sencillamente son una canoa, un potrillo, una balsa, ¿sí? Muy pocas veces ven un barco, ¿sí? Y entonces nos toca adaptarnos. Y lamentablemente el currículum que nos exige el Ministerio Nacional, por ejemplo, yo soy educador físico y yo me toca adaptarme a ese currículo. Mi currículo, ¿qué dice? No, docente en séptimo trabaja en gimnasia, trabaja en atletismo. No tengo una pista atlética, mucho menos un gimnasio para gimnasia de base, mucho menos para gimnasia de aparatos. Entonces todo eso le toca a uno como adaptarse al proceso, transformar y para crear en ellos esa capacidad o la posibilidad de aprender. Entonces es fundamental de que se trabaje, desde los espacios que realmente se necesitan. El currículo que nos ponen a trabajar a nosotros aquí en Colombia es un currículo modelo de Latinoamérica, un currículo de Occidente, ¿sí? Que inclusive es elaborado por personas que no tienen ni idea cómo se vive. Como yo les digo a mis estudiantes cuando me salen con términos que muy pocos conocen, ejemplo, hay unos que dicen una frase, un término poco conocido, entonces les digo, bueno, ¿y eso con qué se come? ¿Cómo así, profe? ¿Que por qué, cómo que se come? Pues claro, que yo no sé de qué me están hablando, pero yo sí sé, solo que quiero llamar la atención de que la gran mayoría que no saben de qué están hablando el chico, que nos trae un término nuevo, desconocido, que lo sacó de las redes sociales, ¿sí? ¿Con qué se come? Profe, ¿y entonces qué es eso? No, quiero que me expliques qué significa eso, para que entendamos todos. Entonces, lamentablemente, nuestro currículo desarrollado en el interior del país, Bogotá, Pasto, especialmente aquí en Pasto, Nariño, nos lleva un currículo a desarrollar y nosotros tenemos que hacer maromas. Esa es la realidad. Hacer maromas con los pocos y nada de recursos que tenemos. Eso ocurre con la comunidad afro y más aún las comunidades indígenas. Pues ellos tienen su propia lengua, su propia cultura. Evidentemente son nómadas. Ellos están hace un mes, 2 meses aquí en un sector y a los 2, 3 meses por cosecha de algún producto o por pescas, ¿sí? Se van, cambian de lugar. Y eso es una
compleja. ¿Y qué nos dice el ministerio? ¿Qué nos dice Secretaría? Bueno, ¿qué pasó con los estudiantes? ¿Dónde están? ¿Qué se fueron? Tampoco podemos amarrarlos. Nos toca a nosotros como docentes adaptarnos a ellos y el currículum, lamentablemente, adaptarlo a ellos. ¿Por qué? Porque sencillamente no fue creado para Bogotá, para Cali o para Pasto. No está creado Bien. para la Colombia profunda. Excelente ejemplo. Y bueno, yo voy a hacer una analogía con el tema de lo que es ventas. Nosotros decimos, cuando alguien quiere aprender a vender, dice, bueno, quiero saber cuál es el speech, o el pitch, o la locución, cuál es la frase que tengo que decir. Y yo digo, no sé, ¿cómo no sabes? Si escribiste 2 libros, si hiciste... No, la frase se adapta de acuerdo al tipo de cliente que viene, si es una persona joven, si es una persona adulta, si es una persona mayor, si es hombre, si es mujer, si es del campo, si es de la ciudad, si es profesional, uno tiene que adaptar. Entonces, el docente, lo primero que tiene que hacer, como decías tú, es ver cuál es la cultura, cuál es el extracto de donde viene ese alumno. Entonces tiene que adaptar sus contenidos, su vocabulario y todo, tiene que adaptar todo a ese tipo de alumno. Y cuando cambia de ciudad o cambia de escuela, seguramente están en la misma ciudad, pero tienen diferentes costumbres. Entonces tiene que entender cuál es su filosofía, cuáles son sus costumbres, para poder empatizar y poder transmitir esos conocimientos. Es genial, la verdad, estoy emocionado porque poder tener ese contacto y escuchar esas historias realmente me moviliza muchísimo. Muchas gracias. Doctora Amílcar, Fabián Sí. Andrés dice en el texto lo siguiente: los contenidos temáticos que vamos a impartir tienen que ser adecuados al entorno en donde se encuentran los estudiantes. Tal cual lo que estaba terminando de decir yo, así que excelente, la felicito. Muy bien. Vamos, ¿avanzamos? Correcto. Un poco más adelante. Ahí está. Etapa 3. Proyectar el interés. Un clic. Bueno, un clic. Ahí está. Generar la expectativa, como hablábamos recién, como si fuera una película que uno quiere ver una serie. El próximo, por ejemplo, el próximo encuentro asistirá un actor que va a trabajar la comunicación no verbal. Yo acá en Argentina tengo un mimo, no sé si el mimo es lo que hacen, tienen la cara pintada de blanco y no hablan y hacen señas. Entonces, puedo traer un actor, puedo traer, no sé, buscar alguna forma de, le voy a contar una historia de una persona que vino, no hace falta que sea una historia de uno, la persona que viajó a la luna, una persona que estuvo en el frío en la montaña, hay muchísimas historias de personas. Siempre interesante, por más que yo sea profesor de educación física, de tecnología o de matemática. No se olviden que la semana que viene en la próxima clase le voy a contar una historia de las personas que estuvieron 70 días en el frío, en la cordillera de los Andes. Uno, de alguna manera, tiene que tratar de conectar. O en la próxima clase vamos a ver algo que no se lo van a olvidar en su vida. Puede ser algo muy cortito, pero siempre dejar un poco de expectativa y ganas de que el alumno vuelva en la próxima clase. Siguiente, clic. Habrá por ejemplo, si vamos a hacer un curso, queremos trabajar la comunicación no verbal, queremos trabajar, vamos a hacer un curso de dígalo con mímica. Entonces tenemos que representar una película, uno lee un texto y tiene que representarla con señas. En el caso de educación física, vamos a jugar a ver, no a hacer salto en largo, vamos a jugar a ver quién salta más lejos y yo le voy a enseñar cómo tienen que poner el pie, cómo tienen que correr, cómo tienen que saltar, cómo tienen que impulsarse. Pero en vez de decir que vamos a trabajar, como hablábamos recién con el profe, que vamos a trabajar sobre salto en largo, vamos a ver quién salta más lejos. Entonces el chico seguramente jugó a ver quién salta más lejos, o quién salta más alto. Transformar esas palabras técnicas en palabras familiares para los niños. Preguntarás de quién son, pero... Y yo para ponerme a preguntar aquí a cada uno está jodido. El Camilo tiene, la Sofía, el Ángel... ¿Qué pasó? Perdón, discúlpeme, alguien por ahí tiene Bien. un audio abierto. Se me fue el PowerPoint. Un clic, otro clic, uno más, ahí está. O la otra es, el tema todo lo que sea juego, disfrazado de cualquier cosa, disfrazado de
de que decía, dígalo con mímica, o vamos a hacer una tormenta de ideas. ¿Qué sería una tormenta de ideas? Yo digo una palabra, tú me tienes que decir una palabra. Yo digo una palabra, tú me tienes que decir una palabra. Entonces, bueno, la semana que viene vamos a hacer una tormenta de ideas sobre el fútbol. Y la gente al fútbol, la mayoría le gusta, y entonces va a estar pensando qué va a pasar en la próxima clase, cómo será eso, y hasta va a estar deseando llegar a esa clase. Todo este tipo de cosas. Ahora voy a poner un ejemplo completo para que se entienda un desarrollo. Cómo generar el interés, cómo sostener el interés y cómo proyectarlo a la próxima clase, son todas cuestiones que uno tiene que ir incorporándola de a poco y tiene que ir viendo y tiene que ir probando cuáles son las cosas que mayor resultan, cuáles son las cosas que su conjunto, que su universo, porque sus alumnos son su universo, que pueden aceptar mejor. Nosotros nos ha tocado capacitar personas que no saben leer ni escribir, que trabajan en empresas que producen, por ejemplo, forestales, o ganaderas, o agrícolas, porque en Argentina, si bien también hay muchos lugares poblados, hay muchos lugares con mucho nivel de alfabetismo, con muchos de los males que tenemos en Latinoamérica, de los que se imaginan, ¿no? De lo más terrible. Entonces, esa persona que no sabe leer ni escribir, o que apenas fue a primer grado, que sabe apenas leer y escribir, tiene que incorporar los conocimientos de liderazgo, de calidad, y bueno, nosotros transformamos toda nuestra didáctica para que esa persona pueda sentirse incluida, porque lo peor que hay es sentirse excluido. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros preguntamos en un cuestionario si la persona mira televisión, qué programas mira, si lee, qué cosas lee, para saber más o menos qué piensa o a qué cosas le gustan. Si esa persona no tiene ni televisor, como decía el amigo recién, no tiene libros, no le voy a preguntar eso. Entonces le preguntaba si le gustaba cazar, si le gustaba pescar, como acá en Argentina se hace asado, que es carne a las brasas de res, nosotros decimos de vaca, de res, de carne vacuna, cuánto demoraban a hacer un asado. Transformábamos esas preguntas en cosas que eran familiares para ellos. Si le gustaba cazar, qué animales cazaba, con qué cazaba. Entonces esas preguntas nos hacían entender cómo esas personas vivían, qué cosas le eran familiares, y de esa manera sentirlo incluido. Hay una cosa que es tremenda, que es peor que ser agresivo, que para una persona, porque uno le puede gritar y le puede decir de todo, le puede insultar, pero lo peor que puede una persona es la indiferencia o sentirse excluido, que lo traten como si fuera una persona que no sirve para nada. Entonces la indiferencia es uno de los peores castigos que puede recibir una persona. Si usted, no sé, se enfrenta con alguien y le dice, se pelea con un amigo, y su amigo no le dice nada, es lo peor que le puede hacer. Si su amigo le contesta y le grita, bueno, por lo menos dice, recibió mi mensaje. Si no le grita, no le dice nada y lo mira, y se cruza el brazo y lo mira, lo desorienta y usted no sabe qué hacer y se tragó sus propias palabras, su propio veneno. Bien, un clic más. Bueno, vamos a hacer un concepto final y después quiero preguntas. Dice, crear una historia a partir del conocimiento donde los protagonistas son los estudiantes. Perfecto. El protagonista tiene que ser tiene que estar en el medio, tiene que ser común, digamos, ¿no? Si hablamos de un animal, tenemos que hablar de un animal común que podamos ver. Si hablamos de un pez o si hablamos de un ave, tiene que ser algo que la persona conozca y vea y le sea familiar. De esa manera lo va a incorporar rápidamente. Bueno, mi idea ahora es hablar sobre conceptos finales y luego me gustaría que pongan ejemplos como hicimos recién y poder tratar de llevarnos a algo concreto. Hoy en vez de hablar de muchísimas cosas vamos a hablar de un solo, que es el efecto Pigmalión, que lo dividimos en 3 y tratamos y pusimos varios ejemplos. Así que un clic más. Bueno, el efecto Pigmalión, para poner un ejemplo, es como a ese anzuelo que ustedes ven ahí, ponerle una carnada. ¿Para qué? Para que ese conocimiento tenga menos cobertura y más profundidad, menos tema, más tiempo, menos conocimiento inerte, más comprensión, para que sea motivación. Todos esos cuentos
Toda esa historia es la carnada para que se traiga ese anzuelo, en forma figurada, obviamente, que quiere decir se traga ese conocimiento. Si se lo transmito en forma de juego, si se lo transmito en forma de historia, si le creo interés, si lo incluyo dentro del contexto natural, dentro del contexto, digamos, geográfico que él vive, va a ser mucho mejor aceptado que si bajo, como decían recién, si bajo la currícula que viene directamente de Bogotá, que la escribió un señor detrás de un escritorio y que seguramente conoce poco del país, ¿no? Porque a veces, lamentablemente, el político que está ahí no tiene no debería ser así, no tiene la experiencia, ¿no? Pero bueno, apostemos a que eso funcione. Entonces, yo le voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que hago para transmitir el tema de comunicación? ¿Cómo cuento yo el tema de comunicación? Tengo que hablar sobre comunicación ante un grupo de empleados, de empresarios o de alumnos, cualquiera de los tres. Y digo, bueno, voy a hablar sobre la comunicación. Entonces, yo entro con esta frase, digo, quiero que sean sinceros conmigo, yo les voy a hacer preguntas, pero por favor respóndanme con la verdad. Sí, sí, todo el mundo de acuerdo, todo el mundo de acuerdo. Bueno, cuando yo dije que iba a hablar de comunicación, a Jorge, vamos a suponer, ¿se te ocurrió pensar en un tomate? Y la persona se queda mirando así y me dice, no. Bueno, también puede fallar. A ver, Jacqueline, cuando yo dije que vamos a hablar de comunicación, ¿a vos se te ocurrió pensar en una lechuga? Y Jacqueline se queda fría, dura, dice, no, doctor, no, Amílcar, no. Y digo, bueno, está bien, puede fallar. A ver, Pedro, cuando yo dije comunicación, ¿se te ocurrió una cebolla? Sandra. Tampoco, dice, queda todo, no. Ah, bueno, entonces digo, ¿qué pasa acá? No, esto no está funcionando. Y después retomo, y digo, bueno, ¿para qué tengo un tomate? ¿Para qué tengo una cebolla? ¿Y para qué tengo una hoja de lechuga? ¿Qué puedo hacer con eso? Ah, una rica ensalada. Inclusive traigo los productos, los hago cortar arriba de una mesa y los hago poner en un recipiente y se los muestro a las personas. Entonces la gente dice, mira, está buena la ensalada, está rica, está bien hecha. Sí, está bien hecha, perfecto. Bueno, ¿quién se comería la ensalada así? Y todos entran a mirar, y no, pero le falta algo. ¿Qué le falta? Le faltan los aderezos. Aceite, sal, lo que usted le quiera poner, limón, cada cual le pone, algunos le ponen mayonesa, lo que le quiera poner, le faltan los aderezos. Porque sin los aderezos no se puede tragar la ensalada. La comunicación también tiene aderezos que son la comunicación no verbal, tono, timbre de voz, cuando uno dice las cosas. Entonces, si usted no le pone esos aderezos a la comunicación, tono, timbre de voz, comunicación no verbal, la cosa que yo muevo las manos, que se me ve poquito porque estamos muy chiquitos, la otra persona no se traga lo que tiene que decir, que no es que no se traga de manera compulsiva, sino que no lo entiende, no lo puede digerir. Entonces, de esa manera yo hago una analogía y explico, y después hago un ejemplo. Hago un ejemplo que digan, ¿qué significa el tono, el timbre de voz? Bueno, que ustedes terminan esta conferencia, terminan este seminario, y se encuentran, tenían que encontrarse con un amigo o una amiga y se demoraron, y le preguntan, ¿qué pasa? ¿Por qué te demoraste, Jairo? ¿Por qué te demoraste, Jacqueline, Caterín? ¿Por qué te demoraste, Isabela? No, porque estaba en una conferencia con un argentino, con un docente argentino. ¿Y qué tal esa conferencia? ¿Qué tal ese seminario? Lindo, le dice. ¿Qué pensó su amigo de la conferencia? ¿Que la conferencia era linda? No, pensó que la conferencia era una porquería, que era aburrida. Y si usted le dijo que era linda, porque usted le dijo linda, el tono, el timbre de voz, el gesto, los movimientos, determinaron de que esa conferencia era aburrida. De esa manera, le pongo un ejemplo para que la persona entienda. Entonces, con esa apertura de la ensalada, genero el interés, con ese ejemplo, empiezo con el conocimiento profundo, que se puede aplicar, y ahí entramos a desarrollar y empezamos a hablar sobre cuestiones. Pero lo que estas personas tenían que entender, que era que la comunicación necesita condimentos, que necesita ponerle otro tipo de cosas, no solamente palabras. ¿Que las palabras son importantes? Pues claro, pero que realmente no es todo. Tengo que ponerle ese énfasis, darle esa ganas. Imagínense, aunque ustedes me vean chiquitito, ahora yo me pongo así en una posición medio fetal, medio agachado, y empiezo a hablar, bueno, el efecto Pigmalión,
Me pongo los lentes por acá, que también está mal, que mucha gente lo usa acá. El efecto Pigmalión es así, así. Entonces, ustedes pierden el entusiasmo. Tienen que tener a alguien que con energía les hable, que les transmita compasión, que les guste el tema, y eso es lo que ustedes saben. Si están dando cátedra sobre un tema, seguramente les apasiona, seguramente lo hacen con pasión. Entonces, ese es un ejemplo de cómo lograr, cómo sostener y cómo ampliar ese contenido. Preguntas y después tengo un bonus track para los que se queden hasta el final. Tengo un regalo y aparte ahora tengo un bonus track que significa algo que no estaba previsto, que es otro regalo que les quiero hacer. 2 regalos para todos los que se queden hasta el final. Tirso, adelante. Buenas noches a todos. Hola. ¿Se me escucha? Correctamente. Se le escucha muy bien. Bueno, aquí vendrían dos aportes. Uno, dice el profesor, a nosotros los profesores rurales nos toca trabajar en contexto, como sea, cumplir sí o sí el currículo que exige el Ministerio de Educación, en este caso la Secretaría de Educación, que es nuestra seccional, ¿sí? O sea como sea, tenemos que cumplirlo, así no tengamos los medios y así no tengamos pues todo lo que se necesita para una educación de calidad. Segundo, dijo en alguna parte de usted que la repetidera no debe existir, o sea, no debía ponerse en práctica la repetidera. Pero yo, o sea, ahí le contradigo porque digo, a mí me educaron con repetidera, o sea, la educación tradicional da para eso, ¿sí? Lastimosamente ahora el gobierno ha creado una educación laxa, una educación facilista, que usted dice, investigue tal tema y el niño va al internet o tiene celular, vea, profe, aquí dice esto, ya ahí es esto, punto, ya, listo, ¿sí? Entonces, pero si usted repite y repite las cosas como lo hacían con nosotros, usted va a aprender más. Sino como ahora tenemos la tecnología y los medios, el internet que es arma de doble filo, ¿sí? Por un lado nos ayuda, pero por el otro lado nos está quitando a nosotros, ¿qué? Nos está quitando a nosotros autoridad, nos está quitando... Es decir, no, eso me explica, eso yo en Google ya eso veo y punto, dice profe, ya, ¿sí? Pero si nosotros repetimos las cosas, no la escuchan a nosotros. Esta mañana me decía la rectora, mire, usted lo que le escuchan a usted se lo graba más. Si usted repita y repita y repita. Entonces, no, profe, no repita tanto. No, es que el estudiante tiene que saber que lo que usted le está repitiendo es lo que debe grabárselo. ¿Sí? Muchas gracias. Bien. Ahí hay una interpretación distinta. Yo lo que hablaba de no ser repetitivo es con las herramientas para captar la atención. De los conocimientos profundos, usted tiene que buscar repetirlo, pero explicarlo de diferentes formas, porque el que no entiende explicado de una forma, yo le digo cómo es un árbol, se lo explico, usted no lo entiende, se lo dibujo, usted no lo entiende, le muestro una foto. Entonces la idea es explicar lo mismo de diferentes formas. Y el hecho de no ser repetitivo significa de no usar las mismas herramientas de captar o sostener la atención siempre, porque uno pierde la magia, como el mago que muestra el truco. A eso me refería. Y apoyando lo que usted dice, al conocimiento medular hay que sostenerlo, darle hasta que la persona lo incorpore. El resto, que lo investigue de internet, que lo busque de internet. Está perfecto. Margot, ¿cuál es su pregunta, por favor? Muy buenas noches con el profesor Amílcar y todos los docentes, compañeros del diplomado. Un gusto. Mis aportes serían 2. De pronto, retomando las palabras del profesor Tirso, no sería tanto la repetición de la repetidera, sino que los estudiantes se basen en el ejemplo, ¿no? A veces no se necesita tantas palabras, sino de la comunicación asertiva y de la comunicación verbal, lo que nos mencionaba ahorita el profesor Amílcar, como uno puede decirle que tenga actitud positiva a un estudiante si uno llega triste, de mal genio, decaído al salón de clases. Entonces creo que el ejemplo y la comunicación no verbal son fundamentales cuando estamos frente a un grupo, a unos estudiantes, a un equipo de trabajo. Gracias. Correcto. Volvíamos a lo que dijimos recién. El ejemplo es fundamental. Usted no le puede decir a su alumno triste, si usted le puede decir a su alumno que no sea conflictivo, si usted cualquier cosa lo está peleando al alumno o se pelea con el portero, con el administrativo. Entonces la idea es que uno tiene que estar en su centro para transmitir esa energía. Yo creo que
la educación, más allá de transmitir conocimiento, transmite muchas otras cosas y uno la transmite con el ejemplo. Así que excelente su aporte. Profe Pedro, adelante. Bueno, compañeros, un aporte importante, creo que debemos considerar que todo lo que el ser humano, el niño, el joven, el adulto, aprende, eso lo hace en la práctica, en la experiencia, viviendo el problema, ¿ya? Experimentando todas las situaciones que se deben experimentar, que debe vivir. Entonces, el docente debe colocarse en ese ambiente del individuo, del educando, para formarlo, para orientarlo. Y lo que dice el profesor, repetir, consiste simplemente, consiste simplemente en no volvernos monótonos, no volvernos canzones con unas palabras, sino conseguir otras, que van a decir lo mismo, claro. Vamos a buscar el mismo objetivo, pero otras formas, otras figuras, lo que nos explicaba del árbol, ¿sí? Yo les hablo del árbol, el árbol es en tal forma, pero si no me entendieron, les coloco la figura del árbol, es totalmente diferente. Y si les muestro el cultivo donde se producen, por ejemplo, las naranjas, ellos entienden mucho mejor en qué consiste cultivar naranjas. Y así es realmente la práctica, es lo fundamental. Ahí debemos aplicar la teoría de Mao Zedong. Dice, tienes que ingresar a la cueva del lobo para apoderarte de los cachorros. Si tú experimentas, si tú vives en el día a día el problema y tratas de solucionarlo, y más que todo, si se lo trata de solucionar en equipo, la solución es efectiva. Tal cual. Bien, apoyo sus palabras en un 100% y un poco las ideas que yo le daba, digamos, sí o sí, el de explicar lo que, digamos, hacer los trabajos prácticos, contar historias. Usted tiene que contar algo de matemática y dice Miguel Ángel, o dice Aristóteles, o dice, y sabe que él era un niño que también hacía. Suena distinto que dice, bueno, vamos a ver la teoría de tal cosa, vamos a ver la teoría de la hipotenusa. Suena, decir, Aristóteles o tal era así, ¿por qué se llama hipotenusa? Porque y uno, contándole una historia, la gente no entiende. Y después tiene toda esa experiencia. Los recursos humanos son experiencia. El marketing es experiencia, la educación es experiencia, la persona tiene que experimentarlo. Usted puede explicar cómo se anda en bicicleta y hacer 5 libros sobre eso, pero hasta que la persona no se sube arriba de la bicicleta y pedalea y se va haciendo equilibrio, no va a aprender a andar. Entonces, de esta manera es lo mismo. El estudiante tiene que ser miembro activo y no solamente un oyente. Profe José Álvaro, adelante, por favor. Quería enfatizar un poco frente al currículo o plan de estudio pues mandado por el Ministerio de Educación. Nosotros acá en la Costa Pacífica hacemos mucho énfasis en los temas de educación. Precisamente nosotros tenemos ya aprobado por el Ministerio de Cultura el proyecto llamado PRETAN, Proyecto Afronariñense, Educativo Afronariñense. Y dentro de sus apartes, ellos, digamos, se habla de los escenarios de aprendizaje. Digamos, fuera de clase, fuera del salón de clase, tenemos otros escenarios donde el niño o la niña puede aprender muchas cosas, digamos, parte de esos escenarios de acuerdo a nuestra geografía, a lo que tenemos en nuestra región. Tenemos acá, digamos, el río, el bosque, el fogón, la azotea, el manglar, el velorio, la última noche, el chigualo, el mentidero, la casa de los mayores y así sucesivamente. El niño, digamos, aprende otras cosas que van enmarcado al medio donde vive, ¿sí? Si nosotros, digamos, desde niña, las jóvenes van, digamos, al fogón donde la abuela y le dice, vea, es que para hacer un sancocho tradicional o una mazamorra se deben echar los diferentes ingredientes. Esa niña va a aprender algo que en la escuela realmente no se enseña. Si va a
hacia la azotea, obviamente, la abuela le va a decir, vea, es que de esta y esta hierba sirven para echarle al sancocho o sirven para la medicina, para curar tales y tales enfermedades. Si el niño está en el mentidero, escucha a los mayores hablar, contar historia o decir cosas que se hablan, digamos, de diferentes temas, también va a aprender y así sucesivamente. Entonces son, correcto, digamos, escenarios y espacios de aprendizaje donde el niño aprende muchas cosas. Muchas gracias. Correcto, correcto. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, si estamos ahí, pasamos a al bonus track que tenemos ahora, pasamos al primer regalo. La próxima placa, por favor. Ya, correcto. Un segundito, mi profe. Bueno, fíjense lo que dice acá. Muchas veces hacemos PowerPoint y a veces nos juega. ¿El PowerPoint para qué? Para apoyarnos y poder reforzar y afianzar nuestros conceptos. Y muchas veces hacemos cosas mal y en vez de captar la atención y reforzarlo, la perdemos. Vamos a ver 5 puntos que yo les puse acá, que son los más comunes, en el cual algunos de ustedes fueron viendo, pero les voy a reforzar. Un clic más, otro clic más, otro más. Bien, ustedes imagínense que yo le pongo esta placa que está llena de texto y en realidad tiene 3 ideas ahí adentro. Eso realmente es totalmente contraproducente porque todo lo que está escrito ahí, usted lo empieza a leer, la gente no entiende nada. Vamos a ver cómo se haría si eso lo mejoraríamos. Un clic más. ¿Cómo está? Mucho gusto. Siga nomás. Un clic. Otro más. Ahí está. Fíjense, le sacamos prácticamente el 70% del texto y las 2 ideas que quisiéramos poner ahí, en realidad una sola idea la dividimos en 2. Los momentos críticos de la verdad son momentos que, de no ser manejados correctamente, conducen a la pérdida de confianza y posible pérdida del usuario. Es una idea dividida en 2, ideada así con doble espacio en la mitad para que sea más fácil de leer. Entonces, un concepto por placa. Hay una frase que dice, el que corre 2 conejos no agarra ninguno. Una idea por placa. No importa si tiene que poner muchas placas. Hay una falacia que hay que poner pocas placas. No, ponga las placas que sean necesarias, pero una idea por placa para que la gente la entienda. Vamos al próximo, por favor. Ahí está la conclusión. Un solo mensaje por slide o un solo mensaje por placa. Pasamos a la siguiente. Fíjese, otra más. Esto habla del tema de la escucha, otra más. Otra más, hay varias. Tiene un montón de texto esto, ¿no? Habla de la escucha, que uno no tiene que entender nada. Ahora, hay una más. Ahora, si usted pone escuche y entienda, acepte y responde, y después viene la imagen de la oreja, un clic. Ahí uno lo entiende, dice, escuche y entienda, acepte y responda. Es fácil de entender, en vez de todo el lío que había antes de texto. Un clic más. Y ahí dice, escuche y no interrumpa, porque eso genera ruido. Significa, cuando yo te interrumpo, significa de que lo que tengo que decir no es importante. Si usted quiere decir algo y yo lo interrumpo porque ya sé lo que me está por preguntar, por más que le responda a lo que usted me está diciendo, digo, no me importa lo que dice. Entonces, hay que escuchar sin interrumpir, y de esa manera queda mucho más claro que todo en una sola placa. ¿Sí? ¿Una más? Poco texto. Poco texto. Poco texto. Una más. Bueno, fíjense ahí el título. Hay un título que dice, no se alcanza a leer, ¿por cuántos motivos compra la gente? Y le pongo un contador ahí.
la gente no lo lee. Ahora, si yo hago un clic, otro clic, ¿por cuántos motivos compra la gente? Y le pongo la imagen, la gente sí lo lee. Entonces, tienen que fijarse en el tamaño que van a aplicar, el tamaño que van a aplicar tiene que ser grande, tiene que leerse bien, porque la gente lo tiene que leer a un golpe de vista, no tiene que esforzarse. Cuando tiene que esforzarse y entrar a escanear, no, ¿cómo se llama? No, realmente no, pierde el efecto que uno quiere el PowerPoint. Un clic más. Tamaño grande. Hasta ahí vamos. Vamos a uno de los últimos. Uno más. Fíjense que yo pongo ahí el PowerPoint como aliado. Blanco con amarillo, no se lee. Un clic. El fondo blanco con la letra negra se lee mejor. El PowerPoint como aliado. Pero si hago un clic más, el fondo negro con las letras blancas es cuando mejor se lee. Por eso es mejor los contrastes del color oscuro, si es el negro mejor, con las letras blancas. Eso es lo que realmente es lo más fácil. Vamos para atrás para que vea la diferencia. Vamos para atrás. ¿Ve? Eso. Vuelve adelante. 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 Amarillo. Blanco con negro que viene y negro con blanco. Dígame cuál es el que se ve mejor. Le dejo esos 5 tips porque ahora se usan mucho los PowerPoint y realmente se hacen muchas veces las cosas mal, y cuando alguien hace un PowerPoint mal, hay otro que lo hace peor. Entonces uno se duerme y el otro lo duerme peor. Entonces son cuestiones que nosotros las hemos aprendido, algunas de la neurociencia, otras por, digamos por prueba-error, pero bueno, ahí vamos. Ahora vamos a la última. Contraste, ¿no? Lo que terminamos en la placa anterior, contraste. Y vamos a la última. Les pido que me digan cuántos objetos hay ahí. Un clic. Al anterior. ¿Cuántos objetos hay ahí? Cuenten. 14. 14. Un clic. ¿Cuántos objetos hay ahí? 11. 10. 10. Un clic. 10. ¿Cuántos objetos hay ahí? 6. ¿Cuánto demoraron en la primera placa y cuánto demoraron en la segunda? En la segunda demoraron prácticamente 1 segundo 2, que fue un golpe de vista. En la primera, que tenía esos 14, tuvieron que demorar. Se gasta el 500% más de energía mental en visualizar muchas cosas. El PowerPoint tiene que ser a un golpe de vista, como un boxeador que da una trompada en la cara. Tiene que ser algo que sea rápido de procesar. Aparte hay otra cosa, que la gente cuando procesa eso no puede hacer otra cosa. Es como cuando usted tiene un celular que tiene poca memoria RAM y que le descarga un video y el video demora, bueno, como que lo bloquea. Hay algo que es muy interesante y que no lo dije en el seminario. Hay que incorporar las herramientas tecnológicas a la clase, en los lugares que se puede. Obviamente que si usted está en el campo, está en la selva, la gente no tiene celular, no lo va a incorporar. Pero en la ciudad, los chicos que tienen celular hay que incorporarlos, si todos tienen, porque hay muchísimos programas donde usted puede escanear, donde puede contestar preguntas online. Es muy interesante incorporar la tecnología, porque si uno la tecnología la pone de espalda, la tecnología se le vuelve en contra, ya está dentro de nosotros. Entonces, en vez de prohibirlo, usémoslo como una herramienta. Hay muchísimas cosas, investiguen, muchísimos programas gratis para hacer encuestas, para llamar interés. Hace una encuesta, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan de esto? Y la encuesta usted la puede publicar prácticamente online, porque eso está, si hay internet, esos datos se procesan y se muestran rápidamente. Entonces, usar la tecnología, pero siempre de una manera positiva. Bueno, por último, menos objetos. Antes de terminar, porque ya estoy cerrando yo el seminario, después escucho las preguntas y respondo absolutamente todo. Cuando contamos historias, no tienen que ser historias terribles. Yo no voy a contar cuando choqué con el auto, cuando se murió mi mamá, cuando perdí no sé qué, cuando me echaron del trabajo, Las historias tienen que ser positivas, porque si no uno, en vez de atraparlo,
y ponerlos y motivarlos, que es un poco lo que yo decía, poner esa carnada, ese anzuelo, ponerle ese aderezo a la ensalada para que eso se levante, esa motivación, lo tiro dentro de un pozo. No contar historias negativas, no contar historias feas. Si pasa algo, no sé, un tsunami, tratar de no hablar de las cosas malas del mundo, porque hablar de temas de actualidad también es una cuestión muy interesante. Si pasó algo, si hubo, no sé, el equipo femenino de fútbol de Colombia salió campeón. Si hay cosas, traerlas, porque eso también te humanizan, significa que a vos también te interesan las cosas que le interesan a toda la población de Colombia. Entonces, todo lo que tiene que hacer es positivo. Y si hay algo negativo, bueno, vamos a tratar de hablar otra cosa, mirá qué lindo día, mirá los pajaritos como cantan. Siempre buscar las cosas positivas. De todo lo malo siempre hay que rescatar lo positivo, y de eso la gente se nutre y de eso se va a acordar. Y cuando termine la escuela, se va a acordar de que usted le ayudó a ver las cosas del lado positivo. Porque si uno quiere ver las cosas del lado malo, siempre le va a encontrar excusas, siempre va a encontrar un pero. Nosotros decimos que con lo que tenemos, hacemos lo que podemos. Y le voy a dar un ejemplo. Nosotros decimos que podemos hacer un cuadrado con 3 lados. ¿Se puede hacer un cuadrado con 3 lados? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, a ver, ¿cómo haría? ¿Me lo explica? ¿Cómo hacemos? Vamos a la última placa. ¿Cómo haríamos para hacer un cuadrado de 3 lados? Un cuadrado de 3 lados lo podemos hacer así. Lo podemos hacer así. Si tuvimos tres lapiceros, tenemos uno horizontal, 2 verticales, y el cuarto lo hacemos con la mesa. Entonces formamos un cuadrado con tres objetos, ¿no? Una forma muy creativa de poder resolver un problema que parece imposible, porque un cuadrado tiene 4 lados. Bueno, usted tiene 3, el otro lo usa, lo pide prestado de la mesa, lo pide regalado de la mesa. Entonces, siempre existe la posibilidad de hacer cosas. Lo que hay que usar es la cabeza, la creatividad, y hay muchísimas cosas que no están descubiertas todavía, que hay que están en la naturaleza, que son cuentos de la abuela, que son cuestiones que son muy, muy útiles, ¿no? Y voy a contar una historia para que vea que las cosas se pueden hacer distinto, y no porque el anterior la hizo igual que el anterior, yo la tengo que copiar. Acá en Argentina hay un poblado que hacían un cerdo joven, que acá le llamamos el lechón, ustedes le llaman cochinillo, pero es un chancho, un cerdo pequeño, que debe pesar unos 7, 8 kilos, los hacían en un horno de barro, un horno así de barro, sin cabeza. Y era el cochinillo, el cerdo más rico que se comía en la zona. Entonces, un día fueron de un programa de televisión y dice, bueno, ¿y cuál es el secreto? No, el secreto es que hay que cortarle la cabeza al cerdo, después se le ponen los condimentos, y después esto y el otro, y después se lo pone en el horno y se cocina. Y dice, ¿pero por qué se le corta la cabeza? Y no, porque así tiene que salir rico. Bueno, como no se quedó conforme el periodista, le preguntó a la mamá de la señora que le había mostrado el cochinillo cocinado. Y la mamá dice, no, porque a mí me lo enseñó mi abuela. Y la abuela dice, no, a mí me lo enseñó tu tatarabuela. Y la tatarabuela vivía y dice, señora, ¿cuál es el secreto y ponerle este condimento, ponerle ¿y por qué le cortan la cabeza? Ah, no, yo la cabeza se la cortaba porque no me entraba en el horno. Entonces una vez se repite las cosas por una cosa, porque sí, y no tiene ningún sentido. Entonces hay que entender por qué se hacen las cosas, mejorarlas, y como esto es un mundo dinámico, cambia el mundo, cambian las personas, cambian las generaciones, hay que adaptar nuestro estilo, hay que adaptarlo a las nuevas generaciones para poder tener éxito. Si no, vamos a seguir transfiriendo conocimiento inerte que la gente repite como loro y no sabe para qué lo tiene. Muchísimas gracias por su atención. En la última placa está los Facebook de la empresa que se llama Human Touch. Está el Facebook, el YouTube, ahí está el Instagram también. Si quieren entrar ahí, si no, pueden poner el mío personal, que yo me llamo Amílcar Lovino. Ustedes van a tener un material para poder responder a un pequeño examen que yo le hice. Las respuestas están todas contenidas y ahí está mi nombre, y me pueden buscar en las redes y me pueden agregar también. Yo no le puedo explicar la satisfacción que tengo hoy de poder conectarme con ustedes. Primero porque conozco Colombia, segundo porque conozco Pasto,
Y tercero, porque me encanta el pueblo colombiano y tener gente que venga de la selva, que venga del mar, que venga, tener conexión con ustedes, para mí no tiene precio y hoy ha sido uno de los días más felices de mi vida de poder haber conectado con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Amílcar Lovino. Perdón. El regalo que le voy a hacer es un libro mío que lo tengo digital, que yo se lo voy a pasar a usted, doctor, y usted por favor se lo remite a los participantes de junto con el material y junto con el examen, de regalo por haberse quedado hasta esta hora, van a recibir uno de mis libros de regalo. Y ahora las preguntas que quieran. Claro que sí. La siguiente sesión es de preguntas, mis queridos docentes. Tengan la amabilidad si alguien quiere participar. Mientras tanto, voy leyendo algunos textos que aparecen por aquí. Mil gracias, muy interesante y muy bonita su conferencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Fabián, Diana, Natalie. Profe. Sí, adelante, profe Harold. Sí, buenas noches. Profe, pues a mí me dejó inquieto lo que al iniciar la charla, la clase, nos decía sobre la situación de los estudiantes, que la actitud tan problemática que están planteando, que se ha generalizado, ¿no? Pues la pregunta sería, o sea, ¿cómo qué estrategias se podrían implementar o qué se viene implementando en Argentina, por ejemplo? Bueno, lo que yo le comenté acá es lo que implementamos en Argentina. A ver, cuando digo historias, tengo que adaptar la historia al medio. O sea, si yo a un chico acá le cuento una historia de, no sé, nosotros acá tenemos un río muy cerca y le puedo contar historia de islas porque los padres fueron a pescar. Pero bueno, al campesino que no conocen, yo nací en un pueblo, el río más cerca estaba a 200 kilómetros. Entonces, yo lo que eran historias, no sé, en ese momento estaba historias de campesinos, de distintos tipos bueno, en ese momento había algunas cuestiones místicas, ¿no? Que estaba el hombre sin cabeza, pero bueno, hay que adaptar esas historias, adaptarlas al contexto. Y acá me voy a referir sobre la motivación. Hay gente que dice que si alguien no se quiere motivar, no lo puedes motivar con nada. Y lo que nosotros decimos en nuestra consultora, que hay que buscar, algo lo motiva el deporte, lo motiva no sé, la pesca, lo motiva la lectura, lo motiva la geografía, lo motiva la astronomía, lo motiva la física, lo motivan los videojuegos, algo lo motiva, como decimos nosotros acá, algo lo engancha. Entonces, la tarea del docente es ver dónde está esa punta del ovillo, dónde está esa punta para engancharlo. ¿Por qué? Porque usted tiene que, las historias, los juegos, las actividades tienen que rondar hacia lo que a ellos les gusta. Y por ahí pescar alguna otra cosa. Porque a ellos les gusta, bueno, los videojuegos, les gusta el fútbol, les gusta tal cosa. Bueno, voy a contar una historia de Aristóteles. Y usted se prende una historia de Aristóteles, que era un chico que la matemática no le gustaba, que el padre le decía, y él terminó siendo tal cosa. Entonces, no solamente se quede con el contexto, vaya enganchando, porque esas cosas terminan atrapando y terminan fascinando al alumno. Y después ir variando, ¿no? Rocío Urbano menciona lo siguiente: gracias, doctor Amílcar, por ayudarnos a mejorar nuestra práctica educativa con las herramientas que nos compartió. Ahora a ponerlo en práctica. Tal cual, así debe ser. ¿Alguien más, por favor, quiere participar? ¿Alguna inquietud, preguntas? Bueno, cualquier cosa, yo voy a pasar también mi correo, que no lo he pasado, junto cuando te paso con el libro, paso mi correo y cualquier pregunta que se le ocurra después, yo con gusto respondo absolutamente todo, se pueden conectar conmigo, me pueden consultar, yo estoy a disposición y como digo, me siento honrado de poder compartir con ustedes esta breve clase resumida para poder aportarles lo que yo sé y aprender lo que ustedes me están enseñando. Perfecto. Doctor Amílcar, para nosotros permítanos expresarle nuestro agradecimiento. Es un honor contar con su participación. Gracias por su tiempo y en especial su profesionalismo como conferencista internacional. Las puertas del Departamento de Nariño siempre son abiertas para usted y Colombia entera.
Si no hay más preguntas, si no hay ninguna otra intervención, mis queridos docentes, damos por terminado nuestra sesión, tercer sesión del Diplomado de Un Innovación segundo. Educativa. Sí, claro. Hay una pregunta ahí en el chat que no alcancé a leer. Por favor, si es tan amable antes de cerrar, que me gustaría dejarla contestada. Fabián Andrés, quisiera preguntar qué opina sobre la utilización de la narrativa transmedia. ¡Wow! Bueno, todo depende del auditorio que usted tenga. La narrativa siempre es interesante, y si uno tiene una buena metodología, como te digo, sabe subir y bajar los tonos, sabe ponerle el misterio, sabe darle digamos, la entonación, sabe narrarla de verdad, la narrativa es una herramienta poderosísima. Había otra pregunta más arriba. Anterior a esa, a ver. No, Puede ser. solo agradecimientos, doctor Amílcar. Listo, bueno, disculpa, quería dejar todo contestado. Muchísimas gracias, Jairo. Ok, doctor Amílcar, muy gentil por su tiempo y su atención. A todos ustedes muy gentiles por la participación el día de hoy, la tercera sesión del Diplomado de Innovación Educativa. De manera formal, damos por terminada nuestra sesión. A todos una feliz noche. Amílcar, bendiciones. Saludos de Argentina. Hasta mañana, che. Muchas gracias. Loco, ¿qué haces, loco? Muchísimas gracias, Amílcar. Mañana. Bendiciones. Muchas gracias, hasta mañana. Muchas gracias. Profe. Hasta mañana. Muchas gracias, hasta pronto. Queridos docentes, recuerden que mañana a partir de las 6 de la tarde ya van a tener en la plataforma todo el contenido del doctor Amílcar. También va a estar presente la videoconferencia del día de hoy con su link pertinente para que usted pueda retroalimentar y las personas que no asistieron puedan participar a través de esta videoconferencia, su participación en el diplomado. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Muchas gracias.